¿Desde qué perspectiva te parece que hay que abordar un tema? Desde lo psicológico. Desde lo jurídico. ¿Y qué tal si unimos estas dos disciplinas? Así podremos tratar una gran variedad de temas que serán de ayuda para ti. Quédate en este espacio, aprende y disfruta. Hola a todos, espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos nuevamente a este episodio de Psicoley. Hola, hola. Hola Natalia, ¿cómo estás? Muy bien, Daniela, gracias a Dios. ¿Y tú cómo estás? También muy bien. Feliz de estar aquí grabando nuevamente. Claro que sí, yo creo que la oportunidad de estar aquí es muy grande y va a ser muy interesante el tema del día de hoy. Sí, es algo muy gratificante y queremos, para empezar, que todos ustedes nos comenten de qué forma ustedes resuelven los conflictos. Claro que ¿Sí? sí. ¿Y de qué forma lo resolvieron en algún momento o lo resolverían? Por Sí. favor, cualquier comentario, así sea a los golpes. ¿De qué grupitos son? Si son de los que tienen la capacidad de resolución de conflictos, son gestores de paz, llegan a acuerdos, o son del otro grupo que resuelven todo a los gritos, a los golpes, con venganza, con violencia. Entonces queremos que nos cuenten, por favor. Bueno, y para dejarles claro qué es la resolución de conflictos, creo que debemos tener en cuenta que es la manera como dos o más personas u organizaciones encuentran una solución pacífica a los desacuerdos que enfrentan, ¿sí? Es como son como los conocimientos, habilidades para resolver esos enfrentamientos de una manera correcta, porque un conflicto, pues sabemos que es un choque de intereses en una misma situación, pero hay que buscar la mejor manera de solucionarlos. Y ambas personas deben estar con la capacidad de poder negociar y llegar a esos acuerdos, ¿no? Se necesita de ambas partes para poder resolver un conflicto, porque si una quiere y otra por el otro lado no, Es entonces muy hay difícil resolver un conflicto de esa manera. claro, y es que es necesario que ambas partes salgan beneficiadas del conflicto, ¿sí? No se trata de que nosotros queramos imponer lo que queremos o lo que pensamos y que la otra persona siempre tenga que ceder, porque aquí es Ujú, como surgen los conflictos, que surgen por los desacuerdos que tienen ambas partes o puede ser un grupo mayor de personas que piensan diferente, actúan diferente, no me gusta lo que hizo tal persona, no me gusta cómo habló, no me gusta cómo piensa, no me gusta lo que hizo. ¿Sí? ujú. La verdad se originan a veces por situaciones poco relevantes, pero las personas, como no tienen esta capacidad para resolver conflictos, entonces lo que hacen es armar toda una tormenta y llevarlo Ujú. a que sea algo mucho mayor, que sea algo mucho más grande. Eso es ¿Sí? verdad, y es que cada uno quiere como mantener su posición y como que no ceder ante lo que la otra persona está diciendo, sino que cada uno piensa que está en lo correcto. Sí, y quiere ganar una sola de las partes, pero nunca se pone en el lugar de la otra persona. Y es que a la hora de resolver los conflictos, la piedra angular de esto es la inteligencia emocional. Esta es muy importante tenerla para poder resolver los conflictos de una manera adecuada. Entonces, ahorita hablamos un poco de eso, pero primero dejar en claro de qué forma podemos resolver el conflicto. Entonces, cuando tengan algún problema con una persona, ya sea en su trabajo, en el colegio, en la universidad, en su familia, ¿sí? Lo primero es identificar por qué se generó el conflicto, ¿sí? Saber, bueno, el conflicto se generó por esta situación, Como la razón. ¿sí? Y luego nos vamos a reunir con la otra persona, vamos a decir, bueno, tenemos un conflicto. Entonces necesito que pues le demos una solución a eso. Entonces lo que se hace es que se escucha activamente a la otra parte, porque a veces queremos hablar, 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 dar nuestro punto de vista, Ujú. imponer Y no y, escuchar a la otra persona. y no escuchar. Por medio de esta escucha, que es la escucha empática, nosotros vamos a saber cuál es
el pensamiento, ¿sí? ¿Cuál es ese punto de vista de la otra persona? Es más, hasta lo podemos entender como, ah, sí, ella piensa de esta manera, tiene razón o puede que no la tenga, porque si nos damos cuenta que la otra persona tiene razón, debemos aceptar con humildad, ¿sí? No dejarnos llevar por el ego, de Ujú. que no, es que no le voy a dar las de ganar y que ella crea que tiene la razón. No, hay que aceptar con humildad cuando vemos que la otra persona realmente está en lo correcto, que de pronto nosotros nos cerramos a hablar, a ver las cosas desde otra perspectiva, de una manera como más allá. Entonces, escucharla y saber cuál es el punto de vista de ella. Si está en lo Aunque bueno, correcto, aceptar la falla, ¿no? seamos sinceros que cuando está alguien, bueno, algunas personas están en un conflicto, no quieren escuchar a la otra persona. O sea, dicen, no, es que ella me hizo o él me hizo, ¿cierto? O esta Ujú. persona me debe este dinero, Por bueno, mil eso, cosas. por eso es importante que la persona tenga esta capacidad de resolución de conflictos, ¿sí? Ujú. Por eso es que ambas partes necesitan estar de acuerdo, porque cuando esto sucede, si no se escuchan, bueno, es lo que llegan las situaciones como más de agresión. Después de Claro. esto, lo que vamos a hacer, después de haber escuchado a la otra persona y haberle dado el espacio para que ella se expresara, nosotros vamos a comunicar de manera asertiva nuestro punto de vista. Es decir, sin gritar, eh, sin groserías, sin querer imponer, sino que de forma asertiva decimos, mira, lo que pasa es que sucede esto, a mí no me gusta lo que tú de pronto hiciste porque me sentí de tal manera. Entonces no quiero que se vuelva a repetir por alguna razón. Bueno, ahorita más adelante vemos como unos ejemplos de pronto de la forma correcta de asertividad, pero esto es necesario. No hay que llegar a los gritos, a los golpes para poder comunicar nuestro punto de vista, ¿sí? Luego de comunicar nuestro punto de vista y de haber escuchado a la otra persona y de decir lo que nosotros pensamos, entonces sabemos lo que cada uno como que desea de este conflicto y por eso ahí se llegan a los acuerdos, ¿sí? Mm. La idea de estos acuerdos es que cada uno exponga eh, como las cosas que quieren, que desean para sí, pero la idea de esto es ganar, ganar. No, no es ganar, Claro. perder, es como que gano yo y que la otra persona pierda porque soy yo el que tiene la razón y no, la idea es que ambos salgan beneficiados, que a ambos les aporte resolver este problema, O ¿sí? básicamente ambos ganan y ambos pierden. O sea, ambos deben perder alguna partecita Algo porque están equitativo. cediendo. Sí, algo equitativo, ¿sí? Como que yo cedo por este lado, pero entonces tú Mm. también, pero que beneficie a ambas partes. Y por último, si de pronto, en el caso de que la persona no tenga esta capacidad de resolver conflictos o que de pronto no quiera sentarse como, venga, hablamos de lo que pasó, vamos a decirnos esto, que es lo que nos molesta el uno del otro, porque se originó muchas veces que no es posible de que ambas partes por sí mismas puedan llegar a estos acuerdos. Hay unos mecanismos de resolución de conflictos que ya va un poco más ligado a la parte legal, ¿no? Sí, claro que sí. Es donde las personas acuden en caso de no poder llegar a un acuerdo mutuo por ellas mismas y necesitan quizás la ayuda de un tercero que las ayude a ver con más claridad lo que ellas requieren de este problema. Bueno, y algo importante es que los métodos alternativos de solución de conflictos, como se mencionaba, son herramientas, ¿no? Para que las personas tengan oportunidad para solucionar sus conflictos por sí mismo o con la ayuda del tercero. Y algo, una premisa que debemos tener en cuenta es sin la necesidad de acudir a los despachos judiciales, ¿cierto? Esta es la esencia de los métodos alternativos, por eso se llama alternativo, porque no se trata de solucionar un conflicto a nivel judicial, aunque existe la Como no conciliación tener que también. llegar hasta lo Exacto, último. la idea no es no llegar hasta esos puntos, porque pues un proceso judicial
es de larga duración, ¿cierto? De pronto, una de las dos partes es la que gana, ¿sí? Como lo dijimos ahorita en algún momento. Entonces, creo que es una alternativa, ¿cierto? Ya La otra va a cada salir parte. menos favorecida. Exacto, y las partes deciden, ¿no? Bueno, si someten su solución de una manera tranquila, pacífica, en la que ambos construyan este acuerdo, o ya irse a otras instancias judiciales, ¿cierto? Va en la Donde va capacidad que tengan cada uno de poder negociar. exactamente, de poder negociar, de poder ceder ante lo que pretende y bueno, y de querer de pronto que se solucione más rápido su conflicto. Bueno, ¿y cuáles son estos mecanismos alternos de resolución de conflictos de los cuales tú estás hablando? ¿Sí? A donde las personas pueden acercarse para resolver sus problemas de una manera pacífica. Bueno, los reconocidos por nuestra normativa son la conciliación, el arbitraje, la amigable composición, la transacción, el procedimiento para negociación de deudas. Esos básicamente son los que se reconocen por la normativa. Existen otros métodos que se nombran, ¿cierto? Como es la mediación y como son otros métodos alternativos. Sin embargo, pues a nivel jurídico, estos son los que tienen gran relevancia. Entonces, Son varios. entonces debemos tener en cuenta que la conciliación eh, tiene como propósito pues, lo normal, ¿no es cierto? Que las partes tomen una decisión de llegar a un acuerdo. Y aquí el factor determinante es que es con la ayuda de un tercero imparcial y ese tercero se llama conciliador, ¿cierto? Que les va a proponer fórmulas de arreglo, que les va a ayudar para lograr un acuerdo, ya sea total o parcial. O inclusive, pues en algunos casos simplemente llegan, o sea, digamos, tienen un tiempo para conciliar, ¿cierto? Tienen este espacio, pero puede que se dé el fracaso en esta figura, ¿cierto? Como en todas. El arbitraje es un mecanismo a través de la cual también es con la ayuda de un tercero, ¿cierto? Eh, pero se llama árbitro. En este caso, es este árbitro el que toma la decisión sobre la diferencia que tiene, ¿cierto? Y pueden actuar como parte de un cuerpo colegiado que se llama Tribunal de Arbitramiento y la decisión se llama laudo arbitral. Sí, entonces ya en este caso no es que se propongan soluciones, no es que, bueno, que es que queremos eso, no. El árbitro es el que va a definir, el que va a tomar la decisión dentro de esa controversia. Bueno, yo tengo una pregunta. Para ser conciliador o para ser árbitro, ¿yo debo tener una profesión específica o puede ser cualquier persona Bueno, que depende. La conciliación se puede realizar en derecho o en equidad, ¿cierto? El conciliador en derecho debe como mínimo ser abogado titulado, adelantar estudios en mecanismos alternativos de solución de conflictos, pero el conciliador en equidad es un ciudadano que no está obligado a ser abogado como tal, pero sí debe ser un líder comunitario reconocido y postulado por alguna organización, ¿cierto? Para ser formado como un conciliador en equidad. ah, Entonces, básicamente, depende qué tipo de conciliación es, porque puede ser en equidad o en derecho. pero debe estar como adscrito a algún centro de conciliación, o sea, como que trabajando para Bueno, este centro. ahorita más adelante vamos a hablar acerca de de quiénes son los facultados para conciliar, ¿cierto? Ah, ok. Pero pues en cuanto a si esta persona debe ser o no abogado, depende si- qué tipo de conciliación se va a realizar. ¿Cierto? Ah, Depende. Pero entonces el conciliador en equidad, o sea, el que no es abogado, debe ser avalado igual por el Ministerio de Justicia del Derecho, ¿cierto? No es sí, que sea, como, bueno, pero listo, yo también mismo me puede ser reconozco. un psicólogo, ¿no? Sí, claro, o sea, es un ciudadano, Sí. ¿cierto? Que simplemente se forma como conciliador en equidad y es avalado por el Ministerio de Ah, Justicia. claro, ahora sí me queda clarísimo. Bueno, entonces sigamos ¿Cuándo? Entonces, con los otros mecanismos. Existe también la transacción, que es un contrato que suscriben las partes con el fin de terminar el conflicto. En este contrato normalmente lo que hacen es acordar de pronto como alguna deuda, ¿cierto? Como algo que requiera una solución y que se pueda establecer por medio de un contrato.
sea, ¿cierto? tiene que haber un documento escrito. Exacto. Y los requisitos, valga decir que los requisitos para la validez de los contratos son consentimiento, capacidad, objeto y causa lícita. Entonces, para más o menos ir diferenciando los métodos, esta transacción hace referencias a un contrato. Ah, ok. También existe el procedimiento para negociación de deudas, que también es conocido como los trámites de insolvencia, al que pueden llegar tanto personas naturales como jurídicas que se encuentren atravesando alguna situación económica difícil. Entonces, pretenden superar la crisis y buscan la manera de solucionar eh, como el pago de las obligaciones que tienen. ¿Sí? Entonces, básicamente esos son los reconocidos por la normativa colombiana. Ahora es importante resaltar que la conciliación estaba regulada por la Ley 640 de 2001. Sin embargo, a partir de la Ley 2220 de 2022 se derogó esta norma que acabo de mencionar y se expidió el Estatuto de Conciliación. Entonces, aquí se establecen otras disposiciones relativas a la conciliación y, bueno, algo que me gustaría mencionar es que la conciliación trae diferentes beneficios, ¿cierto? Si bien es cierto, como lo mencionamos en algún momento, deben ceder las partes, pero tienen muchos beneficios también. Entonces, uno es que pues, los interesados gozan de la facultad de definir el centro de conciliación, por ejemplo, donde se va a llevar a cabo este, este acuerdo y de elegir el conciliador. También es que existe una garantía de acceso a la justicia, porque no, si bien es cierto, existe la jurisdicción eh, pues que ordinaria, ¿cierto?, que resuelve los conflictos a nivel judicial, pero en esta parte van a tener acceso a la justicia sin necesidad de acudir a esas instancias. También la conciliación tiene celeridad, ¿cierto? Y esa cualidad creo que se puede hablar o se puede predicar de todos los métodos alternativos de solución de conflictos, y es que es mucho más rápido, ¿sí? Es mucho más rápido que acudir a un proceso judicial. Eh, Ahorita perdón, ahorita cuando tú mencionabas sobre que los beneficios es que ellos pueden escoger al conciliador, es decir, que ellos les dan como los nombres de quién quiere que sea el conciliador o ellos mismos los escogen, porque pues esta persona debe ser como imparcial, ¿no? Y al darle, esta persona debe ser imparcial, pero por ejemplo, las dos partes pueden decir, sabes que nos gusta, o bueno, los dos pueden acordar, bueno, hagámoslo ante el centro de conciliación tal, o hagámoslo ante un centro de conciliación de una universidad. O sea, es como el hecho de que ellos puedan decidir ante quién van a solucionar ese conflicto. ok, No tanto como la persona, porque digamos que esa parte sí se vuelve un poco complejo, y ahí creo que no sí, habría como tanta imparcialidad como a sí, uno de un amigo, no, o sea, y el otro no va a querer, pero es más como la posibilidad de que ellos escojan puedan dónde, decidir dónde conciliar. exacto. Ah, listo. Bueno, entonces algo también que se puede resaltar es la autonomía de la voluntad, ¿cierto? Porque ambos van a proponer soluciones, ambos pueden decir sí, estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, entonces ahí hay autonomía de la voluntad, no es como algo impositivo, ¿cierto? En la conciliación. También podemos hablar de la confidencialidad. Quienes asistan pues, a una audiencia de conciliación deben saber que esto debe ser confidencial, ¿cierto? Incluyendo las fórmulas de solución que se propongan. También podemos hablar de la informalidad, porque la conciliación está desprovista de las formalidades jurídicas procesales, salvo la conciliación en asuntos de lo contencioso administrativo, ¿sí? Porque esta sí tiene como algunas formalidades, pero la generalidad es que la conciliación no tiene formalidades. Lo otro es la economía, ¿cierto? Porque no, pues hay centros de conciliación, por ejemplo, donde no tienen que pagar absolutamente nada, o en otras partes deben pagar algo, pero no es lo mismo, ¿cierto? El dinero que de pronto De tendrían pronto por que, los ingresos de cada persona, ¿no? sí, y Ahí. no es lo mismo el dinero que tendría que gastar, por ejemplo, para un proceso judicial, ¿cierto? Para conseguir un abogado cada uno y, en fin, todo lo que se requiere para esto. Em, También podemos hablar de que transitoriamente el conciliador tiene esa función como si fuera un administrador de justicia.
¿cierto? Entonces, creo que es muy importante la independencia del conciliador, ¿sí? Que no está subordinado a la voluntad de otra persona, otra entidad o un superior que le imponga la manera en que debe dirigir la audiencia o formular las, como las formas de arreglo, ¿cierto? La seguridad jurídica que produce esto, porque ellos van a decir como, bueno, llegamos a un acuerdo y esto va a estar establecido, entonces podemos generar que se dé cumplimiento a ese acuerdo. Entonces creo que eso también genera seguridad jurídica. Y bueno, lo de la imparcialidad, que lo definimos hace un momento también, y es que el conciliador garantiza que su actuar, su conducta sea de manera honesta, leal, imparcial, tanto antes como durante la audiencia de conciliación, e inclusive pues hasta la decisión final. Entonces, básicamente, esto lo establece la ley como los principios de la conciliación y lo vemos en este momento como los beneficios. Bueno, tiene muchísimos beneficios, la Ujú. verdad, esto de la conciliación. Y además es que hay algo que se debe mencionar y es que la persona que va a conciliar es necesario que desarrolle la inteligencia emocional, ¿sí? Que esta es la capacidad de reconocer las emociones, tanto propias como las ajenas, y de poder gestionar una respuesta ante ellas, ¿sí? De esta manera nosotros vamos a poder comprender los sentimientos de todas las demás personas, manejar las relaciones y tener un poder de influencia, lo cual es básico para conseguir cambios positivos en el entorno. Por eso, el psicólogo Daniel Goleman fue el que desarrolló, creo que en 1995, este término de inteligencia emocional a raíz de un libro que publicó llamado pues inteligencia emocional, ¿sí? Y es que en cuanto a los beneficios de esta inteligencia emocional, es que las personas que poseen una alta inteligencia de este tipo tienen mayor probabilidad de alcanzar el éxito. Wow, interesante. Bueno, llevando los beneficios de la inteligencia emocional a la parte de la conciliación, es que primeramente la persona que tiene una alta inteligencia emocional va a tener un conocimiento de sí misma, ¿sí? Y también una mejor gestión emocional, ¿sí? Porque sabe qué le molesta, qué le irrita y anticipa que eso suceda. Y también conoce mucho las emociones de la otra persona con la que está conciliando el problema. Entonces, si sabe que la otra persona se altera, va a gritar en este espacio, va a querer imponer, va a querer decidir, esta persona no se va a igualar al mismo nivel de la persona que de pronto está gritando o no tiene quizás la mejor disposición y está así como indiferente, sino que va a poder gestionar mejor las emociones, porque recordemos que las emociones no se controlan, porque las Ujú. emociones Muy cierto. nosotros las traemos, son inherentes y universales, es decir, que las tiene todo el mundo. Entonces, si a mí me da tristeza y siento ganas de llorar, no lo puedo controlar, porque es algo innato. Lo mismo cuando recibo una buena noticia, me va a dar alegría, pero lo que sí puedo hacer es gestionarlas y poderlas expresar, pero de una manera asertiva. Entonces, primeramente, este es un beneficio. El segundo es que le va a mejorar la calidad de vida, ¿sí? Porque cuando una persona tiene un problema, un conflicto, esto lo genera de estrés, de tensión, de frustración, Ujú, quizás es- de ni siquiera poder dormir, de tanto pensar todo el tiempo en las noches de "Ay, cómo resuelvo esto, cómo hago, tengo un conflicto", puede llegar a tener mucho mal genio, problemas con personas distintas a la con la cual se originó el conflicto, ¿sí? Entonces, cuando se concilia, esto lo que hace es como sentir un alivio, como un Descanso. descanso de que, bueno, lo pude resolver de una mejor manera, llegamos a un acuerdo, ambos salimos beneficiados de esto, entonces definitivamente mejora la calidad de vida y además va a enriquecer nuestras relaciones interpersonales o nuestra vida social, porque cuando una persona
maneja muy bien sus emociones y las gestiona, las personas van a querer estar cerca de ellas, ¿sí? Es esa persona que genera como esta paz de, ay, a mí me gusta hablar con tal persona porque es una persona que me escucha, que me comprende, que no me juzga. Por esto es que van a querer invitarlo a cualquier lugar o a algún sitio que llegue esta persona, va a generar un fuerte impacto, pero positivo, porque, ay, Claro. qué agradable es, sino que de pronto digan, no, no, Problemático ahí viene el problemático, o no, no lo invitemos porque siempre es un conflicto con él. con Eh, todo, sí. sí, la verdad, en una persona así, pues no, no la vamos a querer tener cerca. Entonces, esto mejora nuestra vida social y mejores personas pues van a poder llegar a nuestra vida. Bueno, muy interesante que o sea, logremos entender la importancia de saber solucionar nuestros conflictos, ¿cierto? Y de no ser una persona que genere conflictos, sino al contrario, que genere de pronto soluciones pacíficas. Y bueno, Sí, creo que me acabé de es, acordar que nos faltó mencionar sobre la amigable composición, ¿cierto? ay, Entonces, sí, 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 esa se nos se pasó. nos pasó, pero pues muy someramente debo decir que esta es cuando uno o varios particulares, o una entidad pública o varias entidades públicas habilitan a un tercero llamado amigable componedor para resolver ese conflicto. Y es importante mencionar que el amigable componedor no tiene que ser abogado, pero sí se caracteriza por tener un amplio y especializado conocimiento en la materia que es objeto de discusión. ¿Sí? Este trámite normalmente es oneroso porque se adelanta ante los centros de conciliación facultados para eso, o sea, no todos están facultados para la amigable composición, pero sí algunos, y ahí se establece como la tarifa de acuerdo a la cuantía del asunto. Debe ser un experto. De, Sí, exactamente. Entonces creo que eh, nos quedó un poco claro acerca de las diferencias de cada uno, sí, con esta corta explicación, pero creo que una de las más importantes es la conciliación, ¿cierto? O como la que más vemos en la cotidianidad. sí, y además es que en esto de conciliar también es muy importante tener empatía, de ponerme en el lugar de la otra persona y no juzgarla. Quizás ella actúa de una forma en la que yo no habría actuado igual, pero Ujú, no quiere decir de que la voy a atacar, voy a juzgarla, sino que yo entiendo quizás, aunque no esté de acuerdo, porque la empatía no es que estar de acuerdo con todo lo que hizo la otra persona, si es ponerse en el lugar de la otra persona y qué sentiría yo si me pasara lo mismo, pero independientemente de esto, no significa que yo todo lo que la otra persona diga, yo lo voy a decir que sí, o a la hora de expresar mi punto de vista voy a decirle lo que ella quiere escuchar, ujú. lo que digo lo mío, pero de una forma tan empática, también entendiendo el punto de vista de ella, que es lo que le falta mucho a las personas para poder llegar a una conciliación. Bueno, excelente. Creo que esto va a servir muchísimo cuando cada uno de nosotros necesitemos buscar alguna solución. Así es. Ah, bueno, y contestando a la pregunta que tú me habías hecho sobre quiénes están autorizados para conciliar, la ley 2220 de 2022 establece cuáles son los operadores autorizados, ¿sí? Entonces, se menciona que los facultados extrajudicialmente en derecho son los conciliadores inscritos en los centros de conciliación debidamente autorizados para prestar sus servicios, ya sea entidades con o sin ánimo de lucro, las notarías, consultorios jurídicos de las instituciones de educación superior, los servidores públicos facultados por la ley para conciliar y los defensores del consumidor financiero. Mm, en la conciliación en equidad, que fue de la que hablamos al principio, serán operadores de la conciliación los que estén debidamente nombrados por la autoridad competente. ¿Sí? Entonces, a pesar de que en la conciliación en equidad no es necesario que sea abogada la persona, sí debe estar reconocida por la autoridad competente, ¿cierto? Entonces, en materias civiles, de familia, están facultados para conciliar los centros de conciliación, o sea, los conciliadores de estos centros, los delegados regionales y seccionales de la Defensoría del Pueblo, los agentes del Ministerio Público en la materia correspondiente, ¿sí?
ante los notarios. Mm, ¿Qué más podemos decir? En materia de familia, son estos mismos los competentes, pero además también el operador facultado son los comisarios de familia, para que lo tengan muy en cuenta. En materia laboral, la conciliación podrá ser adelantada ante los jueces laborales competentes, ante los inspectores de trabajo, los delegados regionales y seccionales de la Defensoría del Pueblo, los agentes del Ministerio Público en materia laboral, ¿sí? Em, Todas las anteriores entidades son facultadas y a falta de estas entidades, porque hay municipios que de pronto no cuentan con estas entidades, la conciliación puede ser adelantada también por los personeros municipales y por los jueces civiles o promiscuos municipales, siempre y cuando el asunto a conciliar sea de su competencia, ¿cierto? También hablamos de otros operadores facultados que son el defensor del consumidor financiero. Entonces creo que básicamente estos son, y la misma ley faculta en algunos momentos a ciertas entidades o a ciertas personas para conciliar. También algo importante que nosotras hablábamos la vez pasada, y es que no todo es conciliable. ¿Te acuerdas Sí, claro. que lo hablamos? Así es, Entonces, no todo es conciliable. Por ejemplo, en materia laboral hay derechos que son ciertos e indiscutibles, ¿cierto? Pues esto ya jurídicamente hay que entrarlo a revisar muy a fondo si es o no conciliable, pero eso sí deben tenerlo en cuenta, no todo es susceptible de conciliación. Hay un asuntos, maltrato intrafamiliar, como eso no es conciliable, ¿cierto? Porque la una violencia pasión. intrafamiliar Ujú. de pronto genera ya perjuicios que realmente, Pasó la línea delgada. exactamente, Ya no. entonces, no, realmente hay asuntos que no se pueden conciliar, como otros sí. Em, Como por ejemplo la cuota alimentaria. la cuota alimentaria se puede conciliar, claro que sí, se puede también conciliar el aumento, la disminución, la fijación de esta cuota. Entonces creo que hay muchos asuntos que son conciliables, pero hay otros que no, entonces habría que revisar el asunto específico si es posible o no. Y listo. Esto nos Bueno, queda muy claro, este así tema. es, y bueno, me gustaría que de pronto pudieras dar algunos consejos, no sé, o sea, de cómo podemos actuar para que de pronto no caigamos en errores en medio de un conflicto, ¿cierto? Porque solemos cometer muchos errores en medio de estas situaciones. Bueno, la verdad es que esto va muy ligado a desarrollar la inteligencia emocional, ¿sí? Entonces, lo primero que deben hacer ante una situación de conflicto es identificar la emoción. ¿Sí? Y entonces es como ponerle un nombre a la emoción y también decir el por qué. Entonces, como que me siento en este momento frustrado porque no me pude ir de vacaciones en Semana Santa, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, estoy identificando la emoción, que es me siento frustrado, siento enojo, y el por qué. Por esto y por eso, sí. Entonces, ya la tenemos identificada y sabemos el por qué nos estamos sintiendo así, porque hay gente que, ay, me siento estresado, pero no sé por qué, ¿sí? Y por eso es que actúan impulsivamente. Ujú. Luego de esto es necesario aceptar la emoción, ¿sí? Ya que la identifiqué, pues yo no la voy a reprimir, no me la voy a guardar, porque es necesario expresarla, ¿sí? Entonces simplemente yo la acepto porque forma parte de mi ser y me doy permiso de poderla experimentar. Pero entonces ahí es que cuando yo la acepto, entonces yo luego la voy a expresar. Pero aquí es donde yo la voy a expresar, pero de una manera adecuada, de una manera Ujú. asertiva, que me dio ira, me enojé, entonces yo voy a ir y poner un golpe en la cara a mi compañero de trabajo, a mi esposo, sí, a cualquier persona, porque es que no me gustó, entonces voy y le pongo un golpe, ¿sí? No, sino que yo la expreso de una manera en que yo pueda decir qué siento y por qué me siento así, sin necesidad de estarle echando la culpa a alguien más o haciendo mala cara. Como ser responsable de nuestras emociones.
Sí, por ejemplo, me siento molesta porque con el esposo, porque te habías quedado de cuidar los niños y no lo hiciste. Y yo me siento cansada porque eso me hace pensar que tú no me valoras porque siempre los cuido yo. ¿Sí? Entonces, espero que lo tengas en cuenta para mañana o para la próxima vez que me colabores más con esto. ¿Sí? Entonces, estoy diciendo mi emoción, estoy expresando lo que me molestó y le pido a la otra persona como un cambio de conducta, Ah, sin ok. necesidad de ser grosero, sin insultar o sin simplemente que las personas le preguntan qué pasa, nada, Y no, sin necesidad de como identificarlo como usted es, ¿cierto? de estarle Sino echando como la culpa es que usted es esto y por su usted es culpa irresponsable, no, sino ha sido irresponsable o tu conducta es irresponsable, y me creo yo. hace sentir de esta manera. Y también es muy importante estar realizando técnicas de relajación, ¿sí? De inhalar y exhalar. Muy efectivas para todo Son momento. efectivas Ujú. cada vez que ustedes sientan una emoción que anticipen como que esta persona dijo esto y me da mucho mal genio. Entonces yo lo que hago es como me salgo un momento, inhalo, exhalo, ¿sí? Y hasta que me sienta en calma voy y vuelvo como para poder solucionar estos conflictos. Bueno, entonces esperamos que Se les nos ha haya acabado el gustado tiempo. este episodio y que les haya quedado claro este tema sobre la resolución de conflictos. Recuerden que una persona sin inteligencia emocional puede perder grandes oportunidades cuando no sabe manejar Total. o gestionar sus emociones. De nada sirve quizás muchos títulos, mucho conocimiento, si Ujú. le falta algo muy importante, que es esto de la inteligencia emocional. Así es, muchas gracias por acompañarnos. Gracias. Esperamos que estén muy bien. Bueno, Chao, chao. chao. Bien.